Hola amigos, hay una pregunta que todos nos hemos hecho y si no te la has hecho va a llegar el momento que te la vas a hacer y es ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Y si bien es cierto que esa es una pregunta muy difícil de resolver y que creo que será nuestra comunión con Dios, nuestra obediencia a Dios, que poco a poco nos irá revelando cuál es ese llamado y ese propósito de Dios para nuestras vidas, que aunque algunas personas ya lo tienen claro, como otras están en ese proceso de entenderlo, si bien esto es cierto, también es cierto que sea que sepamos cuál es con total claridad o sea que no lo sepamos todavía, algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar esperando toda la vida en que en algún momento Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No, tenemos que avanzar y tenemos que seguir un proceso que creo Dios no lo dejó en su palabra para que podamos cumplir con ese llamado. Ahora, la palabra de Dios es el manual de vida. Si algo Dios tiene que hablarnos respecto a nuestra vida, a nuestro propósito, por supuesto está en la Biblia, porque ese es el manual que Dios nos dejó. Y hay un versículo que creo que nos explica claramente qué es lo que debemos hacer para cumplir con ese llamado. Ese versículo del que te hablo está en Filipenses capítulo 3, versículo 13, y te lo voy a leer. Dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Miren que quien escribió esto es el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que hasta este punto había hecho muchas cosas para el reino de Dios, para su propósito. Había plantado muchas iglesias, había predicado la palabra de Dios en muchos lugares, había sufrido mucha persecución, quizá estaba escribiendo incluso desde la cárcel. Era un hombre con toda la autoridad moral de escribir lo que escribió. Y creo que él aquí, guiado por el Espíritu de Dios, nos dejó 4 pasos importantes para cumplir con el propósito de Dios. Lo primero que vemos es una actitud, antes de pasar a esos 4 pasos, lo primero que vemos es una actitud de humildad, que es la que nosotros debemos tener en este momento para poder aprender esos 4 pasos. Lo primero que dice Pablo es: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora, esto lo dice un hombre, como lo dije ahorita, que había logrado muchas cosas en su vida, pero a pesar de eso, y como lo dice en otro pasaje de la Biblia, todo eso lo estimaba como basura, todo eso lo estimaba como nada. Era un hombre estudiado, era un hombre que había logrado muchos éxitos, muchos logros, muchas metas, pero él dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Por qué? Porque cuando somos humildes, la humildad nos permite tener un concepto correcto de nosotros mismos, de que a pesar de que logremos muchas cosas en esta vida, a pesar de que logremos tener una cantidad de estudios y experiencia en esta vida, siempre vamos a tener una actitud de decir: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sé que hay más, sé que hay muchas cosas más que puedo llegar a hacer, lo que he hecho hasta el momento realmente no es nada. Y esa era la actitud de Pablo, con humildad. Así que yo te pido que tengamos humildad para poder aprender, porque si tú crees que ya lo alcanzaste todo, si alguien cree que ya lo alcanzó todo, pues se va a estancar y no va a lograr nada más en su vida. Porque si bien una persona piensa así, por un lado deja la humildad y por otro lado se va a estancar. Así que creo que ese no es tu caso y creo que tampoco es mi caso. Así que vamos a aprender. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: pero una cosa hago. Una cosa hago. Aquí veo una actitud de inconformismo. Primer paso: inconformarse. Inconformarse. Lo primero es no estar conforme con lo que he hecho, con lo que tengo hasta ahora. Esto no quiere decir que voy a ser desagradecido con lo que Dios me ha dado. No. Esto no quiere decir eso. Siempre hay que ser agradecidos. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que he logrado cosas, voy a inconformarme, voy a sentir que hay algo más. Y ese algo más me va a llevar a decir: algo tengo que hacer, ¿verdad? Algo tengo que hacer. Ese inconformismo, guiado por Dios, nos va a sacar de la zona de confort. Un inconformismo no guiado por Dios nos va a llevar a tener tristeza, y esa tristeza nos va a llevar a tener frustración y desánimo, porque vamos a decir: no estoy haciendo nada, para nada sirvo, y a la final ese inconformismo nos puede incluso destruir. Pero el inconformismo que es guiado por Dios nos va a llevar a pensar y a ver cosas que tenemos que lograr y que tenemos que alcanzar. Entonces, primero, inconfórmate, pero inconfórmate no para destrucción, sino para edificación. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Miren qué tremendo. Él dice: yo no estoy conforme, pero para que yo pueda avanzar hacia ese propósito, tengo que olvidar lo que queda atrás. Este olvidar lo que queda atrás no quiere decir
que voy a olvidar mi infancia, voy a olvidar a las personas que estuvieron conmigo, o incluso voy a olvidar lo que sucedió en el pasado, porque no es posible, no voy a olvidarlo. Yo creo que aquí el enfoque de lo que Pablo quiere decir es: voy a dejar atrás aquellas cosas que fueron difíciles, que casi me destruyen, que son dolorosas de recordar, y que si las sigo trayendo al presente como si fueran vivas, si las sigo trayendo al presente como si estuvieran pasando ahora y sintiendo el mismo dolor que sentí en ese momento, pues me voy a estancar. Porque una persona que vive pensando en lo malo que le pasó, pensando en lo malo que le sucedió, es una persona que se va a estancar. Es una persona con heridas abiertas. Es una persona que va a tener falta de perdón. Y cualquier falta de perdón en nuestra vida va a ser un motivo de estancamiento, va a ser un motivo para no seguir avanzando. Porque una persona herida difícilmente va a salir adelante. Porque a todo lo que se tenga que enfrentar lo va a ver como un obstáculo, lo va a ver como algo que le va a traer un recuerdo del pasado que él o ella piensa o siente que eso lo va a lastimar, que eso lo va a llevar a revivir cosas del pasado y se va a estancar. Así que el apóstol Pablo dice: yo tengo que dejar atrás aquello doloroso, incluso esa vida que yo mismo por mis propias decisiones llevé mal, aquellas malas decisiones, las voy a olvidar en el sentido de voy a dejar que ya no me afecten más, voy a dejar que ya no sigan atormentando mi corazón, atormentando mis pensamientos, porque si las sigo trayendo al presente como un tormento, pues no voy a poder avanzar. Así que si quieres salir adelante, tienes que empezar a soltar ese pasado que te lastima. Probablemente le estoy hablando a alguien que lo hirieron, que lo lastimaron, que cuando era un niño, una niña sufrió diferentes clases de tormento, de abuso, qué sé yo. Dios y tú lo saben, pero si de algo puedo estar seguro, es que tienes que soltarlo, tienes que dejarlo. Quizá la persona que te hirió no merezca tu perdón, y puede ser cierto, no lo merece, pero sabes una cosa, tú sí lo mereces. Uno de los planes de Dios, o de las herramientas que Dios nos da para poder soltar ese pasado doloroso, es el remedio del perdón. Cuando nosotros perdonamos, aprendemos a soltar esas cargas pesadas que traemos, que nos obstaculizan para poder seguir corriendo en la carrera de la vida. Así que yo te invito a que si hay cosas de tu pasado que te atormentan y no te dejan avanzar, lo sueltes. Si tienes que perdonar, perdona. No por amor y no porque lo merezca a las otras personas, hazlo por amor a ti, hazlo porque mereces estar tranquilo, mereces vivir en paz. Así que hay que soltar ese pasado doloroso. Lo tercero que dice Pablo es: y extendiéndome a lo que está delante. Miren, extendiéndome a lo que está delante. Él dijo: una vez yo suelto el pasado doloroso, una vez yo dejo de mirar hacia atrás, pues lo consiguiente es que voy a mirar hacia adelante, voy a mirar hacia un futuro prometedor, voy a fijar mi mirada hacia lo bueno. Así que este tercer punto lo vamos a llamar fijar la mirada hacia adelante, fijar la mirada hacia adelante. Si tú sueltas el pasado y perdonas y sanas esas heridas en tu corazón, lo siguiente que tu corazón te va a empezar a exigir es empezar a mirar hacia adelante, ya no hacia ese pasado doloroso, sino empezar a mirar hacia adelante, hacia un futuro mejor. Vas a empezar a soñar, vas a quitar ese miedo que te había provocado el pasado doloroso para poder avanzar, y ahora vas a avanzar con total libertad, con un corazón sano. Así que lo tercero es: tengo que mirar hacia adelante. ¿Qué es aquello que tú ves, o cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a incluso a 1 año? Tienes que visualizarte, tienes que tener una visión. Una visión, una persona sin visión es una persona muerta, es una persona que no va a lograr nada en la vida. Tenemos que tener visión, tenemos que mirar hacia adelante. Si algo te gusta, si tienes un sueño, tienes que mirarlo, tienes que fijar tu mirada en él. Porque si no fijas la mirada en ese sueño, en ese propósito, pues la vida se te va a pasar y no vas a poder llegar a esa meta, a ese propósito que Dios tiene y que ha trazado para tu vida. Así que fija tu mirada hacia adelante porque tienes un futuro prometedor. Ahora, el cuarto punto que se complementa con este tercero, sigue diciendo Pablo: prosigo a la meta. Ahora él dice: no solamente miro hacia adelante, porque muchos pueden estar mirando hacia adelante, pero pocos prosiguen a la meta. Así que el cuarto punto y último es avanzar. Avanzar.
Está muy bien que te inconformes, está muy bien que sueltes el pasado, está muy bien que tengas una visión, que mires, pero lo que no está bien es que después de cumplir con estos requisitos, te quedes quieto. Porque puede haber muchas personas en esta posición. Están inconformes, tienen su corazón sano, tienen una visión, pero no están haciendo nada. Así que el cuarto punto, y que es muy importante, es avanzar, hacer algo. Lo que hagas hoy definirá tu mañana. Si ya fijaste tu mirada sobre una carrera universitaria, por ejemplo, tienes que ir a mirar la manera de inscribirte, así no tengas el dinero, tienes que buscar la manera, tienes que tocar puertas. Si tienes un talento, un don que Dios te ha dado y estás mirando hacia allá, pues tienes que empezar a hacer algo, tienes que empezar a prepararte por ahí. Si quieres, tienes un llamado ministerial, Dios te llamó a ser un predicador, una mujer, un hombre de Dios, pues tienes que empezar por estudiar la Biblia, por orar, por meterte con Dios, por pedir dirección de Dios. Algo tienes que hacer, tienes que estar avanzando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplimos con estos 4 pasos, Dios va a empezar a revelar ese propósito. Dios va a empezar a abrir puertas, Dios va a empezar a mostrarnos lo que Él tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que estar avanzando todo el tiempo. ¿Y por qué tenemos que estar avanzando? Porque miren lo que termina diciendo el apóstol Pablo. Él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, hay un premio, hay una recompensa cuando nosotros seguimos estos 4 pasos. Hay un premio, hay una recompensa maravillosa. La primera recompensa o el primer premio es que vas a cumplir con ese propósito de Dios, con ese llamado, sea cual sea. Pero el premio que está por encima de todos los premios es que vas a cumplir con la voluntad de Dios. Y el día que estés delante de Él, Dios te va a decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el mayor premio, ese es la mayor recompensa que todos podamos llegar a tener. Así que yo te invito a que luchemos por ese llamado, a que luchemos por ese propósito, a que no nos rindamos, a que sigamos adelante, porque Dios tiene planes maravillosos con nosotros. No dejes de soñar, no dejes que nadie te quite el anhelo de soñar, no dejes que nadie te quite eso que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado es maravilloso, es hermoso. Así que sigue adelante, porque el propósito de Dios se va a cumplir en ti si tú sigues y obedeces lo que Dios te está diciendo. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.